¿Cómo estamos? Bueno, estábamos hablando un poco sobre lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Hay una cantidad de términos y esto a veces lo hace como muy pesado. Entonces, como para poder hacer más dinámico, vamos a ir trabajando con ejemplos de la vida diaria. Y por un momento vamos a dejar de lado nuestras profesiones, nuestras ocupaciones y vamos a poner el foco en nuestras sensaciones y emociones, sobre todo de cuando éramos niñas, niños o niñes. Entonces, veamos esas niñeces, cómo transcurrieron y qué es lo que pasó con estos mensajes que tal vez recibimos y qué tipos de mensajes recibimos sobre la sexualidad. Por ejemplo, ya sea propio, porque no necesariamente tiene que ser propio, puede ser referido a alguna paciente, algún conocido o conocida, a alguien. Entonces, desde un recuerdo de preguntando, averiguando o que se les diga cómo se hacen los bebés, qué es la menstruación, cómo han descubierto la menstruación, qué es lo que han sentido. Un pequeño registro de ustedes, nos vamos a tomar 5 minutitos nada más, como para hacer un pequeño registro de este tipo de situaciones o cualquier otra situación, ¿no? O si de pronto han habido juegos sexuales en las niñeces de alguien próximo y los han encontrado o las han encontrado, qué es lo que se ha generado en ese momento, lo que tenga que ver con las emociones, lo que tenga que ver con los sentires. En definitiva, es lo que tenemos que trabajar, porque vamos a dar muchas definiciones, pero las definiciones son vacías cuando se tratan solamente de palabras. Entonces, sí me parece que un pequeño registro, nada más. Puede ser propio, puede ser de alguien próximo, puede ser cómo me enteré, cómo se hicieron los bebés, cómo pregunté, qué respuestas me dieron, pregunté en mi casa, pregunté en el afuera, a quién le pregunté, a quién recurrí, quién era mi referente, a quién yo sí le creía, quién no tenía autoridad, quién tenía la autoridad como para que yo le crea y pudiera ser un referente o una referente. Entonces, nos vamos a tomar 5 minutitos, hacen un pequeño escrito como para que les quede ahí de registro, para que no nos perdamos después cuando estamos hablando y compartiendo. 5 minutitos. Mientras tanto, sigo admitiendo acá. Listo, tiempo. Bueno, yo les voy a ir diciendo de acuerdo al orden que figura acá en personas, para que ustedes me vayan comentando si les parece bien así. Si no, si hay alguien que quiere hablar primero, me dice. Así nos vamos ordenando y vamos habilitando los micrófonos. Bueno, acá primero la tengo Adriana Resina. Adri, podés habilitar tu micrófono, querés compartir esto que estábamos hablando. Hola, Muruca, ¿cómo les va? Hola a todos. ¿Cómo están? Estás? Buen día. Buenos Bueno, días. volviendo a mi niñez, lo primero que recordé y lo que siempre le cuento a las pacientes, que no me gustaría que les ocurra a ellas, es que cuando tuve yo mi primera menstruación, me asusté porque no sabía de qué se trataba. Nunca lo habíamos hablado con mi mamá. Entonces, me parece muy importante que las mamás podamos comunicar a nuestros hijos con absoluta tranquilidad o libertad o espontaneidad una situación de la vida cotidiana, porque esto nos va a ocurrir a todas en algún momento.
Pero tiene que ver con estas estructuras de las que se hablaba ayer, que bueno, uno ya trata de deconstruir y digamos, me parece importante que esto que vos nos haces de retrotraernos a nuestras niñeces y bueno, tiene que ver con las emociones y demás. Bien, gracias, Adri. De Acá nada. podemos rescatar, por ejemplo, el susto, el miedo, el temor a lo desconocido, a lo que no se habla, a lo que no se dice, a lo que está escondido, porque la sangre menstrual no tiene que aparecer, no se puede ver. Es más, yo porque ya soy grande, pero en algún momento tampoco estaba tan bien visto colgar la ropa interior a la vista de la gente, de la vecindad. Entonces, mucho menos una ropa manchada de una sangre menstrual, una sangre impura. Entonces, ese sentimiento, ese sentir tuyo, Adri, es algo que se repite mucho porque, bueno, es algo desconocido y por lo general en las niñeces es pensar, me he lastimado, ¿qué me ha pasado? ¿Qué estuve haciendo para que esta sangre apareciera? Porque la única sangre que conocíamos hasta ese momento era fruto de una herida. O sea, habíamos estado haciendo alguna travesura, nos habíamos trepado a algún lado, entonces nos raspábamos, nos lastimábamos. Esa sangre que de pronto aparecía manchando nuestra ropa interior, bueno, tiene una carga porque no hemos registrado que hemos estado haciendo algo que signifique una herida. Entonces, bueno, por supuesto el susto y que muchas veces lleva a que hagan camas, se acuesten, queden quietitas porque piensan que justamente por esta cuestión de ser una herida puede sangrar más porque no saben de dónde viene. Así que ese tipo de sentires es muy común y es muy frecuente. Los años han pasado, se habla de esto, pero sin embargo todavía hoy hay niñeces que tienen este tipo de emociones. Así que bueno, muchas gracias Adri por tu registro. Bueno, acá seguimos con Agus Berberian. ¿Dónde anda Agus? Ay, se me activa la cámara. Ahí está. Hola, Ahí ¿cómo está. andan? Hola, ¿cómo estás? Bien. Yo me acuerdo de mi niñez y bueno, de mi infancia en general, que mis papás siempre me hablaron muy abiertamente de todo, me inculcaron como un deseo de curiosidad por mi cuerpo. Creo que eso tiene que ver también con la carrera que elegí. Entonces, cuando tenía más o menos 7 años, me acuerdo que, no, eran 6 años, y me acuerdo que mi mamá quedó embarazada con mi hermana y le pregunté cómo era posible, qué pasó. Y me tiró un poco el cuento de la cigüeña y no, a mí no me terminaba de cerrar. Entonces le insistía, le digo, ma, pero acá falta algo, acá hay algo que no me estás diciendo. Hay un dato que no... Hay algo que no me cuaja. Entonces me contó con términos muy biológicos y correctos cómo se hacían los bebés y después me contó cuando era más grande que al día siguiente fui al colegio y le conté a todos mis amigos que había descubierto América. Y le conté, les spoileé a todos cómo se hacían los bebés y después me contó que bueno, eso no lo tenía que contar tan abiertamente o que cada uno iba a su tiempo. Pero bueno, siempre fue hablado con mucha naturalidad y cuando tuve mi primera menstruación ya sabía qué era, sabía qué tenía que hacer, obviamente que me movilizó, pero no me asustó y no fue algo que yo sintiera como algo traumático, por así decirlo. Bien, pero fíjate cómo está el registro este de todo a su tiempo, no lo podés contar, no lo podés decir, cada uno lo va descubriendo, en las casas les van a decir, porque de pronto pueden decir, mira, esta chiquita habla con términos adultos, ¿qué es lo sí, que es más, fue porque la mamá de una amiguita fue a mi mamá y le dijo, mira, Mica todavía no sabe esto, por favor que Agus no hable tan abiertamente.
Claro. Entonces mi mamá me dijo, bueno, está buenísimo que lo sepas, pero frena un poco. O sea, vos fíjate, el hecho de poder hablar y seguramente te deben haber dicho del óvulo, del Todo, espermatozoide, de sí, la mórula, blástula, gástrula, porque eso sí podemos hacer, pero el pene en vagina es lo que no podemos hacer. con mi mamá sí, pero con mis compañeros Claro, no, claro. no. Entonces es como que está el secreto, está ese velo de secreto que ya te han dicho, te dijeron ahí nomás, esto de puertas adentro, esto Claro, no se habla, de esto tenés cuidado para hablar. ¿M? Así que bueno, gracias Agus por tu registro. por Ale favor. Bornes, ¿dónde anda la Ale? Ale, ahí está. ¿Cómo es? El micrófono está... A ver, activa el micrófono, Ale, que no se escucha. Ahí está. Ahí está, ¿Ahí me perfecto. escuchas? Ahí sí, Bien, perfecto. bien. Sí. ¿Querés Mira, yo compartirnos te puedo algo? decir Sí, un poco que coincido con esto del que nadie sabía nada y trataba uno de no más. Los padres no comentaban esto con sus niñas para nada. Y lo peor que me ocurrió es que encima yo tenía 10 años, o sea, era muy chiquita, pero la estructura mía era muy grande, o sea, yo era como que tenía 12, 13 años, mi estructura física. Pero tenía 10 años, mi cabeza también era de 10 años, y bueno, hasta sucedió un 25 de mayo. Pero lo lindo del hecho, lo lindo para mí, porque destruye algunos paradigmas, es que la que no se acercó fue mi mamá, porque yo estaba en la cama, porque como vos acabas de decir, sentía que algo pasaba. O sea, tenía sangre, ¿qué pasaba? Se acercó mi tía, su hermana, y me dijo, no, quédate tranquila, te acabas de convertir en mujer, frase muy tradicional, sí. y vas a poder ser mamá, otra frase muy tradicional. Y bueno, y el que se acercó en realidad a calmarme fue mi papá. Él vino y me dijo, no, amorcito, esto le pasa a todas las mujeres, vos quédate tranquila, no, si duele nos tenés que avisar, vamos a ir si querés al médico, o vamos a tomar algo, ya vemos, pero no te preocupes y después lo vamos a charlar con mamá, nunca ocurrió, por supuesto. Mamá era de familia italiana y probablemente, como vos acabas de contar, de esto no se habla para nada, y menos ropa interior colgada, no salir, no bañarse, no salir, o sea, había cosas muy tradicionales, vos has visto en las familias italianas, así que bueno, Sí. sí. Bueno, mira qué importante el registro que tenés de esa tía y la amorosidad de la tía y calmar tu angustia, tu papá, esa figura masculina próxima. Entonces, bueno, a eso me refería. ¿Cuáles son las sensaciones y las emociones que nos vienen como personas cuando atravesamos situaciones que te diría que son que demarca un hito histórico en nuestro ser, ¿no? En este caso, es decirte, sos mujer, cuando una niña, por este hito histórico, no puede convertirse de un día para el otro en mujer. Siempre fuiste mujer o persona con vulva, siempre lo fuiste desde el momento que naciste. Pero es como ese pasaje rotundo, grave, en convertirte en mujer, que a veces es una carga que las niñas no pueden lidiar con semejante carga. Y madre, las dos cosas eran, mujer y madre, las dos Claro. cosas eran lo que Aparte, aparecían. exactamente, aparte el hecho de ligarlo ahí nomás con la maternidad, o sea, Sí. la sangre y la maternidad. Entonces, bueno, vos aparte enmarcas esto en una familia italiana, ancestros italianos, cuando también sabemos todo el peso que tiene la historia en la sangre, en la sábana de la recién casada, el poder colgarla
la sábana en los balcones, la cantidad de gallinas degolladas y todo para mostrar la sábana marcada, bueno, esa es otra historia. Pero toda esa necesidad de esconder la sangre menstrual, pero mostrar la sangre de la Virgen desvirgada la noche del casamiento. Entonces, y te acoto otra cosa, como te decía, mi mami no se me acercó en ningún momento, nunca hablamos. Muchos años después, ya yo, por supuesto, ya había sido madre y todo, bueno, ahí sí, cuando nos reuníamos, ella contaba que en realidad ella estaban con las tías y se acercó a decirle a la madre que le estaba sangrando y que la madre le dio una cachetada, por eso ella no, es como que sintió que esa persona y se acercó a mí, ¿me entendés? Nada. Ahora, fíjate el registro, claro. Registro de ella. Mira el registro, porque ella fue a decirlo delante de todas las tías y no sé si habrá habido algún varón, vaya a saber. Claro. Bueno, ella dio una cachetada por el tema. Claro, o sea, el ocultamiento, siempre el ocultamiento, siempre el secreto. Siempre la voz baja y el oculto. Así es. Sí. Así que bueno, gracias Ale por el registro, ¿no? Lo bueno es que esto trae emociones porque de pronto te acordás del momento, te acordás de la tía, te acordás del papá, te acordás cómo te sentías. Bueno, todo ese tipo de situaciones que nos hacen personas y nos construyen como personas sexuadas. Bueno, gracias Ale. Ahora vamos por Betty Moya. ¿Dónde anda Betty? ¿Querés compartirnos algo, Betty? Estás con el micrófono cerrado, Betty. Ahora sí, se abrió. Bueno, yo les podría contar que he tenido una familia que ha sido bastante abierta para la época, digamos, porque era medio, pero también con todos ese tipo de tabúes, digamos, ¿no? Yo era la primera, la más grande de toda la familia, de todos los primitos, o sea que mi primera experiencia de embarazo fue con la hermana de mi mamá, que a los 3 años se embarazó. Cuando yo tenía 3 años, bueno, estaba feliz porque iba a venir un bebé a la casa, pero por supuesto lo que se me contaba era de que, como yo preguntaba, porque claro, la panza se crecía y mi tía, yo me daba cuenta, pero ellos me contaban de que los niños venían a través de la cigüeña. La mamá, la familia lo pedía al niño y que quería y la cigüeña llegaba. Entonces, en ese tiempo se usaban también tenerlos con las parteras. Y bueno, cuando llegó el día del nacimiento, fuimos mi mamá, mi tía y yo, por supuesto, que me tuve que quedar en la puerta de la casa de la partera. Tenía una casita muy pequeña, como la casita de la Blancanieves, más o menos, y tenía una chimenea. Entonces yo me quedé en el jardincito, desesperada, esperando verla, la cigüeña, que entre a través de esa chimenea. Bueno, esa fue mi primera experiencia con respecto a cómo venían los bebés, digamos. Con el tiempo, por supuesto, a medida que venían llegando los próximos, ya no tuvieron alternativa, y bueno, me dijeron que los bebés estaban en la panza de la mamá, no me explicaron cómo llegaban, pero bueno, ya era como que era diferente, yo ya era como que tenía una explicación más clara, digamos. Muy gracioso fue eso. Y con respecto, porque la emoción que a mí me provocaba mirar por la chimenea para ver si la encontraba la cigüeña, pero bueno, la cigüeña nada, llegó sin que yo la viera. Y me hicieron entrar a conocer mi primito. Con respecto a la menstruación, digamos, yo tuve una experiencia a los 8 años, digamos, una nena del colegio pasa llorando con sangre, digamos, en su delantal. Entonces yo pregunto qué le pasaba y me contestan que le pregunté a mi mamá. Cuando yo llego a casa, inmediatamente le pregunto a mi mamá y mi mamá me cuenta esto. Bueno, me dice, yo te iba a hablar de esto un poquito más adelante,
porque bueno, es necesario que lo sepas, y me contó que esto era algo parecido a lo que contaba Alejandra, que esto le venía a las mujeres todos los meses y que no me tenía que asustar, que era propio de las niñas que empezaban a crecer, se hacían adolescentes, y que en realidad eso servía para tener después bebés, ¿sí? O sea, el futuro en el bebé. Y bueno, o sea que en ese aspecto no me fue tan traumática la cuestión, pero sí, bueno, me asusté mucho con esa nena que la vi llorando, pasar al baño corriendo con alguien que la llevaba. Y bueno, ella me contaba que ella me lo iba a decir a mí, por eso es lo mismo que decías, Amelia, de que, bueno, ella había tenido una situación muy particular, que había ido al baño a hacer pis y se dio con que empezó a verse sangre. Lloró muchísimo dentro del baño porque no sabía de qué se trataba, hasta que, bueno, la llamó a su hermana, y su hermana se fue a contarle a su madre, y por supuesto vino su mamá a explicarle que no se asuste, que no, porque dice que ella se buscaba por todos lados dónde se había lastimado, qué le había pasado, ¿no? Y entonces llegó mi abuela y le dijo que, bueno, que no se asustara, que esto pasaba y que era normal en las mujeres. Ahora, vos fíjate, traigo esto un poco, ¿no? Sí. Siempre es como una cuestión de mujeres, salvo el papá de Ale, siempre es una cuestión de mujeres, siempre es una cuestión donde está referenciado a la maternidad, siempre está el no te asustes. No te asustes. Sí. Cuando a vos te dicen no te asustes, quiere decir que tenés por qué asustarte, porque si no, ¿por qué decirte no te asustes? Claro, claro. Porque, bueno, evidentemente ellas sí se asustaron y en su registro sí había temor. Porque claro, si no, te tendrían que haber dicho, está buenísimo, fantástico, disfrutala, no sabés, la pasás bomba. O sea, no. Lo primero que te dicen es no te asustes. Entonces, eso ya es una alarma. Ese registro tuyo en esa casa de la partera, esperando que llegue la cigüeña por la chimenea, me parece tan tierno, pero a la vez no le han dicho nada a esa niña que espera una cigüeña que entre, y aparte el cuento de si la cigüeña puede entrar por la chimenea, si la chimenea va a quedar toda manchada, la cigüeña de hollín, y el bebé también manchado de hollín, si no quedará la cigüeña ahí entrampada en la chimenea. O sea, todas las cuestiones estas que un niño, una niña, con las idealizaciones, con las emociones, hasta dónde puede llegar, por no decir la verdad, por no plantearlo desde otro lugar. Así que, bueno, acá dijo Belén, la historia de Beatriz ya anticipaba pedidos ya. Exacto. Eran los pedidos ya. Así que bueno. Después, acá dicen, por cuestiones familiares, a los 8 años me fui a vivir con mi papá. Fue él quien se encargó de explicarme todo y en quien más confiaba. Cuando tuve mi primera menstruación, me habló antes y me explicó lo que iba a pasar. Así es que cuando pasé, le avisé y me compró 5 toallitas distintas. En el colegio no se explicaba absolutamente nada, era tabú, mucho menos sobre sexo. Soy mamá de una nena y desde muy pequeña le enseñé sobre su cuerpo y a medida que fue preguntando le expliqué. Esa es la otra cuestión, ¿no? El hecho de las toallitas que usamos para que no se vea la sangre menstrual. En la época de las abuelas se usaban los paños de algodón que se los lavaba y que se los colgaba en un lugar que no se los podía ver. Después vino el algodón. Después vinieron las toallitas que, bueno, que tienen material sintético, que contamina el medio ambiente.
que produce dermatitis, dermatosis, que saca hongos, todo ese tipo de situaciones. Están los tampones y de pronto algunos cuadros que provocan los tampones, que alguien se haya olvidado el tampón, que se lo haya dejado por más tiempo, a pesar de la comodidad, porque se pueden hacer distintas disciplinas en los deportes y demás. O la copita menstrual, que ahora está tan en boga, que viene con el aplicador, y que la copita que cuida el medio ambiente, y que de pronto hay personas que les resulta muy incómoda la copita porque no se las pueden poner, no se las saben poner, se les corre, termina toda la sangre escurriéndose, pero siempre es como que no hay que mostrarle la sangre menstrual. A través de las épocas siempre estuvo esto de que la sangre menstrual no se muestra. Entonces, bueno, hay un gran movimiento también a nivel de mostrar la sangre menstrual y dejar que fluya. Pero por otro lado, es bastante incómodo estar manchada con la ropa interior y salir con la ropa manchada. Pero bueno, esto es como también todas las emociones que remueve. El otro día me comentaban de un artículo donde decía si se puede tener relaciones sexuales coitales a lo largo del ciclo menstrual, o sea, homologando ciclo menstrual con el periodo de menstruación, o sea, con esos días de menstruación, porque si decimos ciclo menstrual quiere decir que la persona no va a poder tener relaciones sexuales coitales desde que empieza a menstruar hasta que termina de menstruar, o sea, adiós, o sea, imposible. Pero bueno, se dan todos esos tipos de malos entendidos tal vez en cuanto al varón, a la persona con pene, qué le produce, qué le provoca también el hecho de penetrar cuando la persona con vulva está menstruando, qué es lo que se le ha dicho de la posibilidad de que quede con una disfunción sexual eréctil, le dijeron también de la posibilidad de un proceso infeccioso, o sea, es como, aunque la mujer quiera tener, o la persona con vulva quiera tener relaciones sexuales coitales, por ahí la persona con pene no quiere tenerlas porque tiene cierta aprensión. Entonces, no, por ahí resulta que son aprensivos, las personas con pene son aprensivas a la sangre menstrual. Entonces, vemos cómo se genera esto en cuanto a las emociones. Bueno, y vamos, Belén, a vos te tengo acá en la lista. ¿Querés compartirnos? Bueno, sí, resumir. Yo soy de la generación del 86, digo como para proyectar en el tiempo, y comparto también cosas con personas mucho más grandes que yo en esto del tema del tabú o de no decir o de esconder. Al igual que Alejandra, mi mamá es descendiente de tanos duros, con una vida también bastante lejos de su mamá y su papá, entonces andá a saber ni cómo se enteró ella. Pero la cuestión es que en principio, respecto de cómo vienen los niños al mundo, que ya es como gracioso decir que vi cómo se hacen los bebés como si fuera una receta de torta, no tengo mucho registro. Lo que me acuerdo sí es que cuando éramos más chicas con mi hermana, tipo 7 años, qué sé yo, estábamos viendo un programa en la tele con mi mamá a la siesta, y mi hermana le pregunta, che, pero, porque no sé, estaban haciendo un bebé. Me pregunta, pero no entiendo, ¿cómo nacen? Porque ahí es como que están saliendo por la cachufla. Esto que decía ayer Analía, ¿no? De llamar con estas palabritas para no decir, no sé, está saliendo por la concha, que es lo que más usaba mi mamá, digamos, en la casa. Bueno, y entonces ahí quedamos maravilladas porque mi mamá decía, ella tenía cesárea, dijo, no, ¿puede salir por la panza o puede salir por la cachucha? ¿Cómo? Bueno, esa es la única información que yo me acuerdo de eso. Y por otro lado, de la menstruación, voy a decir dos cosas, porque mis sensaciones fueron de mucho enojo y una sensación de desamparo total.
Porque yo siempre íbamos a comprar, no sé, al supermercado. A mí siempre me gustó leer. Siempre fui de agarrar un libro, me leía el diccionario yo para saber para. Bueno, la cuestión es que cuando íbamos al súper, yo me quedaba en la parte libros. Y encontré un librito que era, no sé, de cosas del cuerpo para niños. Con dibujitos, todo. Mi cara se fue transformando, yo iba viendo y ahí descubrí que era la menstruación, que por qué te sangraba, decía las partes de los órganos. Ay, yo enojadísima, primero porque digo, nunca voy a saber esto, nadie me contó, no me animaba a decirle tampoco a mi mamá. Yo estaba re enojada porque ella me había retado porque yo manchaba las bombachas. Yo estaba re enojada porque yo le veía que ella se ponía un trapo. O sea, todas estas cosas. Entonces yo estaba re enojada porque es re injusto. Yo que soy chiquita, me mancho las bombachas. Y ella, que usa esa cosa que se pone, ese pañal que se pone para no manchar, claro, estamos en desigualdad de condición. Así que el día que me vino, no me olvido más, menstrué. Yo siempre tuve una relación más horrible con la menstruación. Yo odio menstruar, odio, nunca me voy a enganchar con eso de qué lindo sacarlo, ponerlo a la planta. La paso como el culo. Bueno, fin. Y cuando me vino era de noche, estaba con mi amiga, justo que se había quedado, era mi cumpleaños 12, y yo me levanto con un dolor chorreada, y mi amiga me dice, vamos a despertar a tu mamá para decirle, porque ella le había dicho a la mamá le había regalado flores. Yo digo, qué asco todo eso, ni en pedo. Le digo a mi mamá, yo estaba re enojada, fui al baño, me puse una toalla de mano, me la encajé, horrible. Horrible, hasta que al otro día le tuve que ir a decir re enojada, mi mamá me quiso enseñar a ponerme la toallita, bueno, así, ocultamente, pobre, mi mamá hizo lo que pudo, así que sí, mis sensaciones fueron de mucho desamparo, de enojo, de tristeza, de sentirme sola, no me gustó. Y después toda mi vida una relación de mierda con todo eso, hasta que, bueno, ahora sí de verdad, esto lo quiero decir como... Desde que uso copa menstrual, sí me ha cambiado mucho toda la sensación del dolor, toda la sensación de la conexión con la sangre. Igual yo nunca tuve asco, pero bueno, nada, todo un periodo traumático. Bien, ahora acá hay un acompañamiento de parte de Gugi. Belén, somos todas odiando la menstruación. Pero Amelia, ¿sabes qué? Perdón, porque a yo me pongo verborrágica, pero esto sí me parece importante que dijiste, como cuando hacemos la relación directa entre esto de hacerse mujer, poder menstruar, y como decían algunas, ya convertirse en mujer y poder tener hijos, a mí eso me dio terror. Yo, de una de las pocas certezas, tal vez cambie, pero tengo 35 años, nunca quise ser mamá. No quiero. Y yo le tenía terror a esto y a mí sí la escuela me enseñó, al revés de muchas veces que se dice, y no estaba la ley ESI y un montón de cosas, me enseñó a contar cómo era esto del ciclo, cuántos días, cuándo ovulaba, que era el método de Billing, ¿no? Y yo estaba muy pendiente de eso, porque cuando tenía relaciones sexuales, realmente me daba mucho miedo, era un pánico, o sea, el control de la menstruación con el terror al embarazo. Yo creo que eso también tiene que ver con esa forma de aprender. O sea, vos fíjate cómo aparecen tantas emociones en todos los relatos, ¿no? Porque lo común es, digamos, lo que une a los relatos es el tema de las emociones. Entonces, el discurso, bueno, la menstruación es un fenómeno que aparece en tal edad, que se produce por tal motivo o circunstancia, eso es el hecho frío. Sería el hecho puntual, pero ahora, ¿cómo trabajamos estos temas con las niñeces, niños y niñas, niñes, en cuanto a las emociones? Hablamos de las emociones, hablamos de esto, no tengas miedo, hablamos del desamparo, hablamos de la rabia, de la bronca, en una sociocultura que a las niñeces no les permite sentir rabia, ni bronca, ni ira. O sea, no tenés que estar enojado. ¿Cómo se hace para no estar enojado? Entonces, ¿cómo le decís a un niño o una niña que no esté enojado si está enojado?
cómo tramita el enojo ante estas situaciones, cómo tramita el desamparo ante situaciones donde no hay información, donde no hay acercamiento, donde es pecaminoso. Entonces, esto es un poco para que entremos en tema y veamos la temática que tenemos que desarrollar dentro de un ratito, para que veamos que todo está relacionado con todo, porque si no nos quedamos solamente en las definiciones. Y cuando nos quedamos en las definiciones, nos despersonalizamos y perdemos. Entonces, es un poco por esto que quería como traer estos relatos que ustedes están compartiendo. Bueno. Tenemos acá, si ustedes quieren ir poniendo al costado, podemos escribir otros relatos. Si alguien quiere comentar algo que le haya pasado, acá la tengo a Carla, que sigue en mi listado. Carla, ¿dónde estás? No te veo acá en la pantalla. ¿Querés comentar algo? ¿Dónde está Carla? No la veo. Bueno. Ya comenté. ¿Dónde estás, Carla? No te veo acá. Celina. ¿Está Celina? Hola, buenos días. Paquete de toallitas. Sí, perdón, es que no te estaba viendo acá. Celina, ¿dónde está Celina? Ahí estoy, ¿me escuchan? Está. Sí, perfecto. Yo me acordé de una situación en la que yo era muy chiquita. No recuerdo bien si me estaban contando un cuento o si estaban hablando sobre cómo las gallinas ponen huevos y del huevo crece un pollito. Y entonces mi pregunta fue a mi mamá, ¿cómo ponen huevos las mamás? ¿Cómo ponen huevos las mujeres? Y entonces me dicen, no, las mujeres no ponen huevos. Las mujeres para tener un bebé tienen que hacer entrar una semillita en la panza y de esa semillita crece un bebé. Y cuando ella me cuenta eso, se señala como la panza y la parte del pupo. No sé si habré tenido entre 3 o 4 años y a mí me pareció monstruoso como la idea de que un ser crezca dentro de otro ser y no sea poniendo huevos. Yo decía, ¿por qué el universo, Dios nos ha creado así? No, era más fácil poner un huevo, empollarlo y que crezca solo. Y desde ese momento tuve como por... no sé si un mes, la acción de taparme el pupo, porque no vaya a ser que me entre una semilla en la panza y me embarace y crezca un bebé, ¿no? Y recuerdo que 2 o 3 años después, una tía se embaraza y tiene un embarazo muy complicado porque tuvo una infección, era un embarazo de mellizos. Uno de los mellizos se muere y el otro nace con muchas complicaciones. Y de vuelta, esos 2 o 3 años, cuando le sucede esto a una tía, yo de vuelta tapándome el pupo, no vaya a ser que entre un virus y cuando el día que me embarace me mate un bebé adentro de la panza, ¿no? Y ahí ya tenía como 6, 7 años, ¿no? Entonces era muy chiquita y desde ahí me quedó como esa sensación de como que es feo, monstruoso, no sé, alienígena que crezca un ser adentro de la panza de un humano, ¿no? Qué fuerte tu relato. Realmente es muy fuerte, porque eso de estarse tapando el pupo para que no entre la semilla, cuántos errores, cuántas equivocaciones cometemos padres, madres, familiares próximos ante este desconocimiento y ante esta falta de empatía muchas veces hacia ese niño o niña que está atravesando. Yo no recuerdo haberlo dicho o haberle dicho a mi mamá o haber mostrado públicamente que me tapaba el pupo, ¿no? Pero sí recuerdo que cuando me iba a bañar yo me tapaba la panza, ¿no? Entonces a mí me dio o tengo hoy la idea de que nunca exterioricé ese miedo o ese temor, ¿no? Bien, o sea, todo tenía que estar oculto. Porque aparte era eso, todo tenía que estar oculto, Celina, ¿no? Ni siquiera lo podías verbalizar, no podías verbalizar el enojo tampoco de eso de por qué no poner el huevo, empollarlo y que salga de ahí el bebé, por qué tenía que tenerlo uno dentro del cuerpo. O sea,
fíjate cómo ni siquiera a los 3 años estabas habilitada para hablar de esas emociones o manifestarte a través de eso, ¿no? Qué fuerte realmente el relato. Gracias, Eli, por compartir. No, nada. Floren, ¿dónde está Florentina? ¿Está por acá, Flor? Bueno, Franco, ¿estás por acá? ¿Querés compartir algo? Hola. Acá está, Flor. Aquí estoy, sí, aquí estoy. Sí, La verdad que compartir algo? sí, en realidad muchas cosas, lo que decían las chicas, coincido y es como que son experiencias muy comunes, por lo menos en lo que yo he vivido también. También he menstruado a los 10 años, era muy chiquita y no saber en realidad, porque cuando a mí me vino no tenía la coloración de sangre, entonces eso fue algo que mi mamá me lo hizo ver y ella fue la que me dijo, mira, a vos te ha venido, esto es para tener hijos en un futuro, ahí nomás el toque asociarlo con el tener hijos. Siempre el tener hijos, menstruación, exacto, tener hijos, sí. Exactamente. Y bueno, es como minimizar la situación, poca información, de decirme, bueno, esto te dura 2 o 3 días. ¿Te O sea, asustaste? ¿Te asustaste? Me asusté en el momento y me ha generado como esa sensación de que me faltaba información, como que no, seguía sin entender, o sea, no sabía para qué, en definitiva, porque más allá de me digan que era para tener hijos, no entendía por qué la sangre estaba asociada a un hijo, o sea, no entendía. Porque hasta ahí tampoco sabía cómo nacían los bebés, ¿no? O sea, cómo quedaba embarazada. Sí me habían dicho lo de la semillita también, que eso es muy común en ese momento, era muy común la explicación de la semillita. Y bueno, la verdad que sí, era muy chica, con muchas dudas, curiosidad, necesidad de información, era el desconcierto de muchas cosas que no entendía. Y de una familia también muy tradicional, muy religiosa, entonces poco se hablaba de eso. Sí. Entonces, bueno, Tu apellido suena a italiano. Exactamente, a italiano. O sea que tenemos acá unas cuantas raíces en común, unos cuantos ascendientes que vinieron de la bella Italia, con algunas cuestiones en común. ¿Qué dice Belén? Qué suerte, Flor, a mí me venía hasta 9 días seguidos, dice Exactamente, bueno, a mí 7 días, toda la vida fueron 7 días, y mi mamá me decía junto con mi hermana, son 2 o 3 días nada más que te va a venir, eso es todo. Ni me han explicado de los dolores, no me han explicado que podrían llegar a ser más días, otras cosas más, no me facilitaron nada. Vos fíjate cómo le decía a una niña que tiene su primera menstruación, que todavía no sabe nada, que puede ser que le venga un día o que le venga 9. O sea, la criatura, la niña, en ese momento es como que sufre un desconcierto, porque dice que esto es como una lluvia que voy a tener permanente, ¿no? No se acaba más, no se termina, no puedo hacer actividades, no puedo jugar con mis amigas, amigos. O sea, ¿qué hago con esto permanentemente viendo si me mancho, si no me mancho, si estoy sentada, quieta? Entonces, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, de no poder hacer actividad y encima del dolor o muchas cosas que eran un desconcierto realmente. Sí, no se entendía para qué. Vemos todo esto de que a veces se les dice a las niñas, te va a venir 3 días. Cuando ya le vino la menstruación, como que llega algo, se instala algo, que es un pasaje, y de ese pasaje van directo a ser madre. O sea, es un tránsito donde vos decís, pero no tiene estaciones esto. Aparece hoy y ya me convierto en madre, automáticamente ya voy a tener un bebé. ¿Qué es lo que ocurre con esto? O sea, todas estas situaciones en las cabezas de estas niñas, de estas personas con vulva, que empiezan con sus menstruaciones. Ahora, sí me gustaría, si está Franco por ahí, que si tenés algún registro en cuanto... Hola, Franco. Hola a todos. ¿Cómo estás? Encantado. Perdón que no tengo la cámara, estoy recién salido del trabajo, por eso escuché los últimos 3 relatos nada más.
Bien, esto se trata de algún relato tuyo, de algún familiar que lo quisieras compartir, algo corto con respecto a situaciones que pasan y las emociones que eso acarrea. En definitiva esto, ¿no? No se me ocurre ningún relato, pero si puedo pasar, pero seguro tengo, pero estoy tal vez muy recién llegado. Si puedo hablar más tarde, apreciaría el gesto. Si no, No si hay soy el último. problema, no hay problema. Gracias. Seguramente tenés más de un relato. Te diría que los relatos por ahí quedan atrás en la memoria, pero más de un relato con seguridad debes tener. Y acá nos han llegado... Silena dice, mi hermana me dijo, vas a orinar con sangre y ahí tenés que usar las toallitas. Y la mamá dice que no tenés que bañarte, si no te saldrán varices. Un mundo de desconcierto, miedos y dudas fueron los sentimientos del momento. O sea, no bañarse, no higienizarse, las varices, el embarazo, cuánto peso a una niña que empieza a menstruar, ¿no? Leila, lo que yo recuerdo es el cuento de la cigüeña, porque soy la mayor de mis hermanos. Entonces, en los embarazos de mi mamá, siempre le preguntaba de dónde venían los bebés y me respondía el mismo cuento de niña, hasta que pasaron los años y a los 10 u 11 yo le pregunté a mi abuela qué le pasaba a mis tías que les salía sangre y me explicó que en cualquier momento podía sucederme a mí y que no era nada malo. Llegó el día y solo pasó. Pero tengo recuerdos de 6º grado donde sentía un poco de vergüenza. Bueno, vemos cómo nos ocurre esto, ¿no? Son sentimientos que se repiten. Me gustaría en lo posible, si ahí ya nos quieres compartir algo, algún registro tuyo, próximo, algo que te haya llamado la atención. Hola, buenos días. Hola. Me llama la atención, por ejemplo, en que aquí en Puerto Rico, en vez de no bañarse, es el contrario, se fomenta que hay que estar bañándose mucho, precisamente, ¿verdad?, durante la menstruación, por miedo a que haya un olor, o aquí somos como bien quisquillosos con esto, ¿verdad?, siendo el clima tan tropical y todo. Como que tenga solo la sudor o este olor salga, es como algo grave que alguien tenga olor a sudor o lo que sea. Así que aquí siempre es como que, al contrario, hay que bañarse. Y si estás en periodo, más todavía, como que bañate varias veces, 3 veces al día por lo menos, para que te mantengas fresca, más cómoda, pero sobre todo que no se note el olor, que es como que parte de este asunto cultural. En mi experiencia, mi relación con la menstruación fue como que miedo y salvación a la vez. Miedo porque nunca se me había dicho nada, me venía sintiendo como mal unos días y estaba en un campamento de verano. Fue en el verano de pasar de 6º grado a 7º grado. Y recuerdo que ese día me tiré por una zorrera y me caí sentada. Así que, pues, como que de repente cuando llego a casa de mi tía donde me cuidaban, que voy al baño, veo sangre y yo lo asimilé con la caída que había tenido. Así que fue como que, a rayos, me caí, me lastimé, no sé qué, cómo yo le digo, porque se supone que tampoco yo estuviera en esa área donde estaba y me caí. Era como que todo el asunto y el drama de que hasta que yo dije como que pues es poquita, así que en algún momento voy a parar de sangrar. Pero cuando voy al baño de nuevo veo que hay más sangre y ahí fue como que, tengo que decirle a alguien. Y ahí entonces cuando hablo con mi tía, que realmente es la tía de mi papá, así que yo tengo 12 años y ella tiene unos 60, es como que, pues ya eres señorita, tienes que tener cuidado a quien le abre las piernas. Esa fue mi explicación. Y yo, y no entendía tampoco que era quien le abre las piernas. Así que era como que, no sé, esta información no es muy chévere que digamos, ni muy útil.
pero pues me dijo, ahí hay toallas sanitarias, ponte una. Y pues por lo menos yo era como media curiosa en ese aspecto y pues me puse a leer el paquete y no sé qué. Después ella pasa por el baño y me dice, estás tardando mucho, me toca la puerta, o sea, póntela ya y sal. Que fue como que, sí, ajá, chévere y todo como muy deprisa. Pero a la misma vez fue una experiencia de salvación porque en ese momento yo estaba pasando por un periodo de abuso sexual y pues fue una notición para la familia que ya yo era señorita y mi agresor era de la familia, así que de repente él me pregunta como que ¿ya estás en menstruación? Y yo como que sí, y de repente, surprise, se detuvo el abuso, así que fue esa experiencia de miedo y todo, pero la misma vez de salvación por otra parte, porque él era un joven que conocía el proceso de que, pues ya señorita ya puede quedar embarazada, y no hay manera de ocultar esta situación. Así que fue como que esa relación de amor y odio con el evento. Y nada, porque por lo largo tengo 30, yo creo que nunca he podido ser regular en mi ciclo menstrual, todo que de repente mi periodo me llega 2 veces al año, 3 veces al año, y lo que estoy son 3 días nada más sangrando. Entonces como que la envidia de mis amigas también, siempre es una relación de amor y odio, porque ellas como que, tú solamente 3 días, 2 veces al año, yo quisiera, y todo este proceso, ¿verdad? Pero a la misma vez el médico me dijo como que pues por esto puede ser que tengan dificultad para tener hijos, así que si quieres, siempre ha sido como amor y odio, como una situación de dulce y amargo, pero es algo que pues llegó desde el nacimiento al tener este sistema y con lo que hay que bregar. Muchísimas gracias, Aisha. Realmente qué fuerte el relato también por todas las emociones, por todos los sucesos. Y vos fíjate que eso también pasa. ¿Cuántas de nosotras estuvimos habilitadas a ponernos un espejito y a mirar nuestros propios genitales? Porque en el caso de los varones o en las personas con pene, tienen sus órganos genitales a la vista, o sea, pasa todo a la vista. Ahora, qué fuerte que esa tía te abriera las piernas para verte cuando tal vez ni siquiera vos te hayas podido ver, mirar, ponerte un espejo, descubrirte, saber qué había ahí, porque, bueno, tampoco de eso se hablaba, ¿no? Y esa situación tan instituida del abuso sexual y que muchos de estos abusos se frenan cuando la niña comienza a menstruar. Qué fuerte todos estos sentimientos tan ambivalentes y que sí, por supuesto, ¿cómo no vas a tener esos sentimientos tan ambivalentes, sobre todo cuando hay estos abusos intrafamiliares y seguís conviviendo o viendo o referenciándote con el abusador? Así que bueno, muchísimas gracias, Aisha, por tu relato. Acá dice Rocío, quería comentar mi experiencia porque me sucedió algo distinto. Desde mi primera menstruación nunca tuve ciclos regulares, comencé con amenorreas y tuve que ir a la ginecóloga que me diagnosticó con SOP, así que desde muy chica estuve muy consciente para mis 12 años de la menstruación y patologías asociadas. Además, en mi familia hay muchos casos de endometriosis e infertilidad, no lo asociamos a la maternidad. En mi casa, por suerte, es distinta la contención. Bueno, pero el tema de suceder algo distinto también es una emoción, porque no está algo dentro de la norma, es algo diferente, que me llama la atención, que me moviliza, que voy a la consulta, que me expongo, que hay una historia de endometriosis y de infertilidad cuando a esto se lo liga eminentemente con la maternidad. Entonces, bueno, también circulan las emociones desde ese lugar. Belén, que dice bañarme 3 veces al día, se me gasta la piel, y más allá de que se gasta la piel es el tema del agua y todo el consumo de agua que hay cuando el agua está en falta a nivel mundial. Lorena, en Puerto Rico, con el calor que hace, me baño en la playa, jaja. Bueno, acá
si pudiéramos tener algún registro. Gonzalo Nieva, ¿querés comentarnos algo? Y ya el último registro, ¿te gustaría comentarnos algo? Primero que nada, buenos días y muchas gracias por aceptarme en este grupo, porque bueno, ya me ven acá con 33 años y siendo profesional de salud, aprendiendo todavía de esto y generando sensaciones. En mi casa, con una familia ultra conservadora, el VHS de la cigüeña era el protagonista de mi realidad. Así que bueno, yo descubrí cómo se hacen los bebés y toda la biología de acuerdo a la edad en las semanas culturales que teníamos en el colegio en clases de sexología. Eso fue un poco cómo llego a contactarme con la información de la temática, y lo que me causó fue mucha curiosidad, un poco de pudor, y bueno, hasta el día de hoy aquí me tienen todavía siendo un profesional de la salud, descubriendo nuevas formas de captar ese tipo de sensaciones en las distintas personas, y también preparándome como papá de 2 hijas para afrontar esa situación el día que llegue, que es bastante interesante y desafiante, de hecho, para mí como varón. Así que por eso agradecerles que pueda participar de sus relatos, de sus emociones y de cómo lo han ido tomando y llevándolo a cabo. Gon, que me pasa. Gon, decime, ¿vos cuándo te enterás, por ejemplo, que las personas con vulva o las mujeres menstruan? ¿Vos te acordás del momento en el que te acordás qué es lo que te produjo, cómo fue, más o menos qué edad tenías? Más o menos entre 12 y 13 años, como te digo, un poco por la lectura, siempre fui muy curioso, y después un poco más grande cuando participaba de las semanas culturales en el colegio. Bien, pero eso es la parte académica. Vos, ¿qué sentías de saber que había una mujer que perdía sangre? Que la perdía. Un poco de pudor, y lo he podido constatar con una compañera que tuvo ese episodio en clase. Y ahí he terminado de cerrar un poco la situación. Y eso sí me ha generado, más allá del pudor, curiosidad, lo que me ha llevado a la autoinvestigación. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué dice acá Lorena? En mi caso pasamos de la cigüeña a la semilla. En la escuela me enteré cómo se gestaba un embarazo. Recuerdo todo el curso reírse con un poco de nervios y vergüenza por la falta de info en la casa. Bueno, esto que la escuela se hace cargo de la educación sexual viene a colación un poco de lo que hablábamos ayer, de quién se hace cargo de la educación sexual de niños y niñas, de las niñeces. ¿Quién se hace cargo? ¿Se hace cargo en la casa? ¿Se hace cargo la escuela? ¿O hay un vacío en cuanto al hacerse cargo de la educación sexual? Las familias se hacen cargo, siempre se hacen cargo, tienen cómo hacerse cargo, tienen cómo tramitar las emociones, los sentimientos, o en la escuela los pueden tramitar, desde qué lugar. Entonces, es como que hay un vacío con esto de la falta de implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, de la poca ejecución que hay en la práctica, la bajada de línea que hay. Nosotros vivimos acá en Tucumán, y Tucumán se declaró provincia provida. Y ayer, cuando veía el tema de la ley es superior, y una ley de la nación no puede estar nunca por debajo de una ley provincial. Sin embargo, Tucumán se declaró provincia provida. Entonces, la impronta religiosa que tiene el gobierno y la fuerza que tiene la curia imposibilita muchas veces que haya una buena bajada de línea desde el Ministerio de Educación y de la Secretaría de Gestión Educativa para las capacitaciones a docentes en nuestra provincia. Más allá de la formación y de la aspiración propia de cada docente o de cada persona en particular. Así que bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Se nos pasó volando la hora.
Paso un power rapidísimo, hacemos un intermedio y después seguimos con el otro power, ¿de acuerdo? Díganme que sí, por favor, así no me sienta culposa de esto. Bien. Sí. Bueno, muy bien. Ahora ya vamos a pasar acá este power sobre salud sexual. Yo acá no las estoy viendo, no les estoy viendo, así que ustedes me dirán si ven los colores de la pantalla, alguien que me diga, que habilite un micrófono. Sí, y me diga Amelia, si... Perfecto, muy bien. Bueno, ustedes saben, ayer les comenté que este curso de posgrado, fundamentalmente en sexología comunitaria, aunque también hacemos la parte clínica y educativa, está organizado por ACES, que es la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, la Sociedad de Sexología y Educación Sexual de Colegio Médico de Tucumán y el sitio virtual www.sexualidadyeducacion.com. Bueno, entonces, acá tenemos algunos breves conceptos que los podemos comentar más allá de lo que ya veníamos hablando, como que la sexualidad es una función humana que se va formando por este delicado interjuego entre la biología, que tiene que ver con los genes, las glándulas, las hormonas, los genitales, ¿no es cierto? Y la cultura, qué modelos, qué costumbres, qué situaciones, las familias, el entorno, la economía. Bueno, todo esto que tiene que ver con la sociocultura que está en permanente construcción. Y cada persona, por supuesto, se construye como un ser sexuado único e irrepetible con características que tiene durante toda la vida, pero que no necesariamente van a ser las mismas. Siempre acudimos al principio de la diversidad porque, bueno, en esta formación por lo menos vemos que la diversidad es la norma. Así como lo heteronormado es la norma en algunas instituciones, acá la diversidad sería la norma, tanto en el sexo, en la orientación y la identidad, porque consideramos que estamos en permanente construcción. Bueno, el término sexualidad que se refiere a una dimensión fundamental del hecho del ser humano y se expresa, como veníamos viendo y como estaban los relatos, a través de pensamientos, de fantasías, de deseos, de creencias, de actitudes, de valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Ustedes díganme si todo esto que hablamos durante esta primera parte de la clase no está expresado en esta definición. O sea, qué distinto era que yo lea esta definición al comienzo, en cambio, leyéndola ahora, nosotros podemos decir, bueno, entonces hemos estado hablando todo el tiempo de sexualidad, ¿no? Y es el resultado de esta interacción de factores tanto biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales. Entonces, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, en lo que sentimos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, en cómo nos relacionamos, en cómo queremos, en cómo nos manifestamos. Entonces, bueno, acá sí viene una definición que hay que tener en cuenta porque nos basamos en algunas definiciones de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que dice que es el estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad. No es simplemente la ausencia de enfermedad o disfunción, requiere un comportamiento positivo y un enfoque respetuoso hacia la sexualidad, así como la posibilidad de tener prácticas sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para mantenerla, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y cumplidos. Bueno, esto es hablar de salud sexual, de la salud reproductiva y de la no reproductiva. Acá sí quiero hacer hincapié en algo que también lo manifestamos durante los primeros minutos de la clase. ¿Cómo se ligó siempre la salud sexual con la parte reproductiva? Es como que era salud sexual y reproductiva. Y en realidad siempre
debiéramos haber podido escindir y quedar la salud sexual por un lado y la salud reproductiva por otro. Entonces, hablar de lo reproductivo y lo no reproductivo dentro de la salud sexual. Porque, bueno, me parece que esto lo debemos saber, tenemos que hacer hincapié y tiene que ser una constante en nuestro discurso para que no nos pase más eso de que menstruación en una niña es igual a ser una mujer y ser una mujer es igual a tener un hijo o una hija. Una buena salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. Entonces, es importante saber que las personas tienen derecho a un acceso a información veraz, a un método anticonceptivo de su elección que sea seguro, eficaz, asequible, aceptable y reversible. Deben estar informadas y empoderadas para autoprotegerse de las infecciones de transmisión sexual y cuando decidan tener hijos, las mujeres deben disponer, o las personas con vulva o las personas gestantes deben disponer de acceso a servicios que las ayuden a tener un embarazo adecuado, un parto sin riesgo y un bebé sano. En el material que les comparto y que ya lo vamos a poner en el Drive y que les vamos a pasar el link del Drive, están todas las leyes que tenemos a nuestra disposición y están los links del material para poder trabajar y para poder ahondar en cada uno de estos temas si les parece interesantes, de acuerdo al tema que a ustedes les parezca más atractivo. Todas las personas tienen derecho a elegir sus opciones preferidas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Muchas veces sabemos que dadas las situaciones hay personas que no tienen elección. Entonces, esto debiera ser así, pero en muchas oportunidades esto no es así. UNFPA, en colaboración con una gran variedad de asociados, trabaja para lograr el objetivo del acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluida la planificación familiar. Que este es otro tema cuando se pone servicios de planificación familiar, sobre todo en el sistema público de salud. Nosotros sabemos que quienes concurren muchas veces son niños, niñas, adolescentes, jóvenes que no tienen ningún interés en planificar una familia. Entonces, ya el hecho de poner en la consulta planificación familiar o poner un rótulo de planificación familiar actúa como un obstáculo muchas veces a la consulta. Durante muchos años estuve a cargo de un consultorio de adolescencia y sexualidad y realmente los obstáculos para niños, niñas y adolescentes para llegar a la consulta son variados. Desde lo gestual en la parte de administración, desde la admisión cuando hablamos de personas con discapacidad en cuanto a que el personal no está capacitado, en cuanto a la consulta médica en sí, cómo se trabaja con la persona con discapacidad que concurre a la consulta y de pronto uno se refiere a la persona acompañante que por lo general es la madre, haciendo caso omiso de la persona con discapacidad que tenemos al frente. Entonces estamos hablando de derechos, pero hay que ver si nosotros estamos trabajando de acuerdo a estos derechos sexuales universales, como el derecho a la vida, a la libertad, la autonomía, la seguridad de la persona, a la igualdad, a la no discriminación, a no ser sometidos a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la privacidad, al más alto nivel posible de salud y la seguridad social. Entonces, trabajar en ámbitos de salud pública sobre todo tiene que ver con estar al tanto de todos estos derechos que tenemos que contemplar y que a veces por desconocimiento uno no los contempla. Es una obligación del profesional de la salud y de la educación tener conocimiento de esto, sobre todo si se trabaja
con niños, niñas, jóvenes, adolescentes y con personas de mayor edad. Entonces, es como acercarse, adueñarse, empoderarse. Esta declaración sobre el placer sexual, el derecho al placer sexual, a pesar de que estaba dentro de los derechos sexuales, que ya los vimos en Valencia en el año 97 a través de la WOS, que es la Organización Mundial de la Salud, se hizo una especificación especial en México en octubre del 2019. Se nos preguntó a cada uno de los participantes si estábamos de acuerdo, si qué es lo que pensábamos, si esto se lo podía hacer por comunicación del Congreso Mundial, y así se lo hizo, y es la declaración sobre el placer sexual, donde se lo reconoce específicamente al placer sexual dentro de los derechos. Bueno, acá están los derechos, como les decía, dentro de los derechos sexuales universales. Esto empezamos a hablar en los congresos de sexología en Valencia en el año 97. Justamente en ese año en Valencia presentamos un trabajo que tenía que ver con el deseo. O sea que en el año 97, desde acá, desde el sur de América, estábamos presentando un trabajo que tenía que ver con el deseo, con el placer, en el año 97. Y en el año 2019, recién es reconocido como tal. Así que, bueno, eso que decíamos que somos militantes de la sexualidad, de la ESI, viene desde hace bastante tiempo. Los derechos críticos para la realización de la salud sexual incluyen la vida, la libertad, la autonomía, la seguridad, la igualdad, la no discriminación, la privacidad, la salud y, bueno, la educación sexual. También debemos reconocer que la sexualidad es un gran organizador en lo social, ¿no? Estábamos hablando de las familias italianas, pero calculen ustedes si nosotros hablamos de las familias orientales o si hablamos de las familias del Medio Oriente, los códigos que se manejan, porque bueno, son diferentes códigos. ¿Cuántos mitos y rituales en cada una de esas culturas? ¿Cuántos tabúes? ¿Qué te da permiso? ¿Qué te habilita? ¿Qué las interdicciones? ¿Cómo aparece la maternidad? ¿Qué es el matrimonio en cada cultura? ¿Qué es la pareja? La ley del incesto, ¿dónde queda el erotismo? ¿Qué es lo que pasa con la prostitución? ¿Cómo está visto el trabajo sexual, no es cierto? Y ¿cómo se toma esto de la orientación sexual? Bueno, de esta semana creo ahí ya estuvo haciendo unas entrevistas sobre esto de la orientación sexual y también la identidad de género, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver cómo la sexualidad actúa como un organizador en lo social. Sí, me parece importante esto de pensar y poder cuestionarse. No puede haber educación sexual sin valores. Ese es el problema de hoy, que se han perdido los valores. Entonces, esto me parece que lo podemos trabajar en el intermedio que hagamos, ¿no? Estoy de acuerdo en que se han perdido los valores. Si yo trabajo con niños, niñas, adolescentes, pienso que esto de la educación sexual es sin valores, se han perdido realmente los valores. En este sitio los chicos son muy machistas, es algo cultural, no se puede hacer nada, está en la sociedad, en las instituciones y en las escuelas también. Es una sociedad muy conservadora. Realmente no podemos hacer nada. ¿Desde qué lugar nos paramos a decir no podemos hacer nada? La sexualidad responsable entraña derechos, pero también obligaciones. Entonces, esto es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Vemos a jóvenes y adolescentes que no tienen valores. Ahora,
cuán atentos estamos a sus expresiones, a sus necesidades, a sus preguntas, cómo podemos identificar cuáles son los valores que han construido con sus experiencias, cómo trabajamos con esas personas, reflexionamos acerca de nuestras propias visiones. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que vamos a trabajar en el otro Power, que ayer empezamos a dimensionar con el tema de la sexosofía. ¿Qué hacemos cuando como docentes presenciamos en el aula o en otros espacios, ¿no es cierto?, actitudes discriminatorias basadas en los estereotipos, en los prejuicios, en la orientación, en la identidad? ¿Qué hacemos? ¿En qué lugar nos posicionamos? Como docentes, como padres, como familiares en general. Entonces, ¿en qué lugar nos posicionamos? Como sociedad en general. Entonces, pensamos que son situaciones inmodificables. ¿Qué es lo que hacemos para que estas situaciones se modifiquen? Bueno, porque también pasa por cada uno de nosotros, ¿no? Creemos que incluir la ESI es una oportunidad de contribuir a la formación de personas, a la vez conscientes de sus derechos y responsabilidades para vivir plenamente la sexualidad. Entonces, sí me parece que esto lo tenemos que trabajar pensando en cada persona con la que nosotros tratamos. Y creo que debemos hacer un compromiso desde lo ético, por un respeto básico a la dignidad de la persona sexuada. Y acá estamos hablando de persona, no estamos hablando ni de varones ni de mujeres, no estamos hablando de colectivos, estamos hablando de personas, como algo que trasciende, donde hay que hacer fundamentalmente promoción de la función sexual a través de este proyecto de vida de la persona en todas sus dimensiones, ya tenga que ver con su vida individual, ya sea que tenga una pareja o vínculos afectivos, sociales, eróticos y su familia. Siempre despatologizando lo que tiene que ver con la sexoorientación de la persona, respetando fundamentalmente los derechos y teniendo en cuenta el placer como un derecho al goce, ¿no? Ahora, en cuanto a nuestra sensibilidad y la respuesta como sociocultura, tenemos conciencia de los valores y significados propios de la sexualidad de esa persona, porque nos estamos refiriendo a la persona. ¿Qué conciencia, respeto y respuesta por la diversidad podemos tener? ¿Dónde nos posicionamos? ¿Qué conciencia y respeto y respuesta tenemos hacia el sexo, hacia la orientación? Bueno, de todas maneras, siempre hablando de despatologizar. Tenemos que usar un marco holístico para entender y promover la salud sexual en base a todos los factores que venimos comentando y tratar y entender los problemas de la salud de esa persona. Ahora, hay una cuestión comunicativa, hay una cuestión relacional. Ayer Analía estuvo compartiendo esto de qué actitud hay que tener ante la consulta, ante la asistencia, ante la presencia. ¿Cómo es esto de escuchar al otro? ¿Se escucha a la otredad? ¿No se la escucha? ¿Se le presta atención? ¿Cómo es el relato? Porque el relato expone. Y expone mucho más allá del relato. ¿Qué actitud debemos tener ante estas situaciones? Tiene que ser cálida, amigable, contenedora, inclusiva, manteniendo siempre este contacto visual tan importante, ver la actitud y el lenguaje corporal, estar presentes en ese acto, no pensando en lo que voy a hacer después, en lo que va a pasar, en si me va a sonar el teléfono o tengo otro compromiso. Estoy con esa persona en ese momento, en ese ahora. Siempre estar atentos, atentes a registrar lo que la otra persona quiere decir, porque eso es lo que necesitamos, no nuestros preconceptos sobre lo que la persona nos dice, sino efectivamente lo que la persona nos está diciendo en ese relato. Y utilizar en lo posible siempre términos neutrales, no usar novio, novia, esposo,
esposa, sino pareja o vínculos afectivo-eróticos sexuales, que es lo que estamos haciendo. Porque muchas veces a la consulta concurre una persona que está en un vínculo afectivo erótico y nosotros de la misma manera que damos por sentado que la persona está en la consulta es heterosexual, damos por sentado que tiene una pareja y que esa pareja es heterosexual. Entonces, bueno, este tipo de preconceptos con los que nosotros nos manejamos y que están en nuestra historia. Esta atención individualizada de respetarla a la persona como un ser sexuado único y considerar los pensamientos y conductas que reflejan la individualidad del ser sexuado. Una base colaborativa para el diagnóstico y las decisiones terapéuticas, cómo se piensa trabajar, cómo se va a trabajar, cómo va a ser el abordaje, cómo se va a atender, se va a cuidar, se va a hacer prevención, se va a hacer promoción, se va a hacer difusión de la salud sexual, una orientación hacia la acción diagnóstica, hacia un entendimiento compartido, siempre explicando, diciendo, compartiendo, teniendo en cuenta los derechos del paciente, siendo la persona protagonista de esta situación, no nosotros convirtiéndonos en protagonistas de una situación que no nos es propia. Nos es propia en el sentido que estamos inmersos en ese momento, pero es la persona, el centro, la que tiene que tener el protagonismo y compartir las decisiones educativas y terapéuticas absolutamente siempre. Promover siempre la participación de la comunidad. Justamente nosotros trabajamos en esta sexología comunitaria porque pensamos que es fundamental hacer un planeamiento, un diseño para ver cómo se van a implementar, cómo se van a evaluar los servicios de atención, qué tipo de investigación podemos llevar a cabo, que es algo que estamos en falta, estamos en déficit. Ustedes saben que la investigación es bastante pobre en estos temas. Por ahí hay algunas investigaciones importantes, pero más allá de hitos que son reconocidos a nivel mundial, esto digamos que se ha empobrecido con el correr de los años. Y por ahí aparecen algunas investigaciones importantes, pero es como que ante la cantidad de información que nos llega hoy por hoy, no es un informe Haidt, no es un Master y Johnson, bueno, ese tipo de cuestiones que hacen a la historia de la sexología. Promover políticas de salud que garanticen el ejercicio, promoción y protección de los derechos sexuales. Y sobre todo, acá hacemos hincapié en la educación médica continua, que tiene que ver con este desarrollo de proyectos, el promover la formación en habilidades sociales, porque muchas veces carecemos de las habilidades sociales. Y esto nos tenemos que hacer cargo, tanto los profesionales de la salud como los profesionales de la educación, desde los distintos ámbitos. ¿Qué es lo que pasa con nuestras habilidades sociales? ¿Dónde quedaron las habilidades sociales? Y esto de la actualización académica de los profesionales de la salud y de la educación, a través de cursos virtuales, presenciales, ebooks, workshops, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá tenemos como una melange de estos avisos, de estos que aparecen en el programa de la ESI, que me parecían importante poner acá como cierre de esta diapo. Bueno, muy bien. Bien. ¿Les ha parecido muy pesada la presentación? ¿No se han aburrido mucho? ¿No están muy cansados? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño descanso